Buenas noches a todos. Estamos ya en la tercera conferencia de las cuartas jornadas de Historia de Espera y hoy le toca a una de las conferencias que más ganas tenía yo que llegara, ¿no? Tenemos con nosotros a Virgilio Martínez Enamorado y a Rubén Los García, que vienen a hablarnos de la numismática en Al-Ándalus y de las monedas de espera. Este año hemos ampliado la exposición del museo con un par de vitrinas nuevas con material de época medieval, y entre las nuevas piezas había un lote de monedas musulmanas donadas por Manolo Garrucho. Eran varios dirham de plata y un dinar de oro que se encuentran en bastante buenas condiciones. Y bueno, desde que llegaron a mis manos me preguntaba a qué ceca corresponderían y de dónde vendrían estas monedas. Pero la numismática árabe es complicada, imposible para los profanos en la materia, así que me puse en contacto con Paco Giles, que se encuentra aquí en el público, que ha sido director del Museo del Puerto de Santa María durante muchísimos años y con el que yo empecé a dar mis primeros pasos en arqueología hace ya como muchos años. Él me puso en contacto con Virgilio. Y bueno, cuando hablé con Virgilio y con Rubén, pues bueno, ya Paco me dijo que eran ellos los mejores especialistas que podían estudiar las monedas. Contacté con ellos y rápidamente, de buen gusto, aceptaron el estudio de las monedas. Al poco tiempo hablamos por teléfono para ver cómo iba el estudio y Virgilio me adelantó que el dinar de oro había resultado toda una sorpresa por su singularidad. Así que Manolo y yo decidimos que tenían que venir aquí a estas jornadas de historia de espera para contarnos a todos los espereños en primera persona las peculiares de estas monedas, ¿no? Ellos aceptaron encantados y uno viene de Málaga y otro de Ciudad Real, con lo cual han hecho un esfuerzo importante por estar aquí con nosotros. Para que os hagáis una idea de las dos personalidades que tengo aquí a un lado y a otro de mí, voy a hacer un resumen muy pequeño del currículum de cada uno de ellos, porque si no podría estar aquí hasta mañana. Virgilio Martínez Enamorado es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Málaga, diplomado en Lengua Árabe por la Escuela Oficial de Idiomas también de Málaga, profesor del Instituto Provincial de Educación Permanente y profesor asociado de la Universidad de Málaga. Premio extraordinario de doctorado por su tesis, profesor invitado en universidades como la Autónoma de Barcelona, de Nuevo México, Boston, Harvard, Oxford, profesor honorario del Departamento de Árabe por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado cursos de lengua árabe en la Universidad de Mohamed V en Rabat, en Marruecos, en el College Saint-Marc de Alejandría en Egipto, en el Instituto de Lenguas Vivas de Bourguiba de Túnez. Es académico de la Academia de Bellas Letras y Ciencias Históricas de Toledo, coordinador en la provincia de Málaga y académico numerario de la Academia Andaluza de Historia. Pertenece al Centro de Estudios Históricos de Jerez, miembro del Consejo Consultivo y de Centros de Estudios del Instituto Luso-Árabe. Ha sido ponente en más de 150 reuniones y congresos y otras actividades de carácter científico en su materia, incluyendo varias de carácter internacional, que además en España se han llevado a cabo en un montón de países como Portugal, Marruecos, Túnez, Grecia, Mauritania, Argelia, Egipto, Qatar, Francia, Noruega, Irán, Senegal, en fin, un listado de países bastante grande. Es autor o coautor de nada menos que de unos 500 trabajos científicos y de 25 monografías de historiografía, arqueología, epigrafía de Al-Ándalus y del Islam de Occidente en época medieval. En la actualidad dirige dos tesis doctorales, una en Cádiz y en la Autónoma de Barcelona, y está ultimando su segunda tesis doctoral que leerá próximamente en la Universidad de Fe de Marruecos. Esto de verdad es un resumen bastante escueto de la carrera de él, ¿no? Y por otra parte, Rubén también tiene un amplio currículum, es licenciado en Historia por la Facultad de Letras de Ciudad Real, profesor de enseñanza media en el Instituto de Secundaria San Isidro de Talavera de la Reina en Toledo. Ha dirigido un listado de prospecciones, sondeos y actividades arqueológicas de un montón de sitios que he obviado porque si no podríamos estar aquí hasta mañana. Autor de la monografía El cambio de patrón monetario en la meseta sur durante la formación de Al-Ándalus y de numerosos artículos como por ejemplo la moneda andalusí en la época narrí de la ceca de Ronda,
la colección numismática andalusí del Museo del Puerto de Santa María, un estudio sobre un tesorillo de monedas del tipo Anfus Rex, localizado en la Casa del Temple en Toledo, hallazgo monetario de época emiral en la Vega Baja de Toledo, estudio de materiales cerámicos de la mezquita de Al-Dabaguín, estudio sobre el yacimiento calcolítico de Valladares en Toledo, aportación a la numismática al conocimiento de la fase de ocupación de la Vega Baja también de Toledo. En fin, ya sabéis un nombre, si estáis interesados pues podéis consultarlo donde queráis. Como veis, el nivel de la conferencia de hoy es importante y bueno, yo ya acabo porque creo que estamos todos deseando de oír las conclusiones de ellos, el estudio que han hecho de las monedas de aquí de Espera. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Tengo que expresar, por supuesto, porque es de bien nacido ser agradecido, expresar mi agradecimiento, mi gratitud a Manolo, a Pepa, a Paco Giles, a los amigos de Villamartín, José María, Cristina, arqueólogos, y a todos ustedes por haber venido a una conferencia sobre la numismática andalusí, las monedas del Museo de Espera. Bueno, hablar de la moneda de Al-Ándalus en Andalucía es nombrar pues algo que está tan absolutamente presente en nuestros campos que resulta casi familiar. Quiero decir que en cualquier emplazamiento de Andalucía pues podemos encontrar monedas de época andalusí. Y hay que entender la sociedad andalusí como una sociedad profundamente monetizada, donde la circulación de la moneda es una constante y esa circulación lleva a que en lugares absolutamente apartados hubiera pues algún tipo de registro numismático. Esto es algo muy significativo y tenemos la obligación de preservar para el futuro todo ese registro, estudiarlo por supuesto, pero también preservarlo. Hay que decir que ese registro es un registro importantísimo porque nos da unas referencias de primer orden para valorar el poblamiento andalusí, porque es un fósil director de una absoluta certeza y esto es fundamental para poder reconstruir cómo era el poblamiento de época andalusí. Nosotros vamos a hacer un recorrido por la numismática andalusí, pero también vamos a centrarnos evidentemente en las monedas que se han encontrado aquí en Espera. El volumen de circulación monetario que habría aquí era muy grande, porque es que estamos en la Cora, en la circunscripción, en la provincia seguramente más rica de Al-Ándalus. Cuando se produzca el desvanecimiento del Estado omeya, el colapso del Estado omeya, el colapso del Estado califal, vendrán otros tipos de monedas, pero digamos que el patrón monetario más estable, que el patrón monetario modélico, es el que representan los omeyas entre el siglo VIII y el siglo XI. Lo que viene después es enormemente interesante, veremos algunos ejemplos aquí también, los almohades, que supone una estandarización absoluta de toda esa producción, pero en cualquier caso, como les digo, el modelo numismático, el modelo monetario por antonomasia, es el modelo que procura el Estado omeya. El Estado omeya funciona como todos los estados musulmanes, y al funcionar como todos los estados musulmanes es necesario explicar cómo funcionan los poderes en el mundo musulmán. Los propios autores árabes musulmanes explican muy bien cómo es el funcionamiento de un estado. La presentación de la moneda es algo muy similar. Uno identifica inmediatamente una moneda musulmana. Es muy fácil de identificar, puesto que las monedas musulmanas, y cuando hablo de monedas musulmanas me estoy refiriendo a toda la producción, incluso hasta el presente, tienen unas características que son muy similares entre sí. Pues bien, voy a dar el paso ahora a Rubén para que hable, para que les cuente algunas de las cosas que hemos preparado y nosotros nos iremos, por supuesto, intercambiando en el uso de la palabra y espero que les agrade la conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bueno, vamos a empezar un poquito lo que serían unos asuntos un poco previos sobre lo que es la moneda digamos, en el mundo musulmán, ¿no? Refleja mejor que, como ha comentado antes Virgilio, refleja mejor que ningún otro elemento la ruptura precedente con el reino visigótico anterior. O sea, se nota muy rápidamente una sustitución de un modelo por otro. Quiero decir, no existen contextos estratigráficos en los cuales aparezca moneda visigoda asociada a monedas islámicas. La moneda, desde el momento de la conquista, se sustituye completamente y ahora veremos poco a poco, vamos a ir viendo un poquito cómo se inicia, digamos, con un inicio, digamos, de unas monedas digamos, transicionales, ¿de acuerdo? En las cuales va a haber una pequeña transición, digamos, para que la población, digamos, conozca cuál es la nueva autoridad emisora y sea capaz de leer esas leyendas, pero eso rápidamente va a cambiar, ¿de acuerdo? Y a partir del 103 de la Égira veremos un cambio ya ajustado a los patrones del califa Abd al-Malik. Abd al-Malik lo que va a hacer digamos, en el califato omeya
va a ser crear unos patrones, digamos, como ha comentado Virgilio, son monedas anepígrafas, ¿de acuerdo?, en las cuales solamente hay letras, ¿de acuerdo?, en las cuales no viene la referencia de ceca, de fecha, y principalmente, generalmente, lo que vamos a encontrar en este tipo de monedas son referencias, digamos, a diferentes suras del Corán, ¿de acuerdo? Tiene, digamos, un valor, digamos, de proselitismo, digamos, ¿no?, de alguna forma. Intenta enseñar a la población, digamos, de alguna forma lo que son los patrones básicos, digamos, del Islam, sobre todo al principio, ¿no?, de acuerdo, a los primeros años. Las primeras monedas que se acuñan, digamos, la expansión de los omeyas, digamos, es muy rápida, desde el 622 hasta el 711 que llegan a la península ibérica, es muy poco tiempo, se avanza muy rápido, y las primeras monedas que se acuñan principalmente lo que hacen es adaptar, digamos, los antiguos sistemas, sobre todo de el dinar se adapta, digamos, viene del nombre de denarius, ¿de acuerdo? La plata del dirham, del dracma sasánida en este caso, y el cobre vendría del folis bizantino en este caso, ¿vale? De folis, fols, felus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que vemos es que normalmente vamos a encontrar siempre en estas monedas, como ha comentado Virgilio, una referencia de ceca, una referencia de fecha, ¿de acuerdo? Con lo cual es un magnífico fósil guía a nivel arqueológico, ¿de acuerdo? Porque a diferencia de otras monedas, por ejemplo, en época medieval cristiana, en las cuales tenemos un hiato cronológico normalmente de ese tipo de acuñaciones durante generalmente todo el periodo, digamos, de reinado, digamos, de algún tipo de cualquier tipo de rey, quitando momentos muy concretos, a lo mejor como el moravetino, que sí que es verdad que es un tipo de moneda que se asemeja, digamos, toma los patrones musulmanes y sí que refleja esa referencia de ceca y fecha, pero por lo general vamos a encontrar distintos símbolos en la moneda cristiana y no vamos a encontrar una referencia de fecha realmente, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos ayuda bastante. Que vienen, digamos, como pueden ver ahí, en la parte inicial, la moneda está al revés, pueden ver una estrella en el centro, ¿de acuerdo? Se ha relacionado normalmente con Hesperis o Hesperia, que sería el lucero del ocaso, refiriéndose a que Al-Ándalus sería, digamos, el territorio más distante, digamos, de todos los dominios musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se puede ver ahí en la parte lateral, se ve bastante mal en la fotografía, pero bueno, se puede intuir un poco una leyenda normalmente que suele ser abreviada en caracteres latinos, en este caso, que suele ser in nomine Domini, solus Deus, noster, solo Deus, socius non Deu. O sea, en el nombre de Dios no hay más Dios que Dios y no tiene aliado, no tiene igual en este caso, ¿vale? Es una alabanza del Corán que lo que están haciendo es transcribirla, digamos, en epigrafías latinas. Como se puede ver, son simplemente pequeños trazos, por lo cual algunos autores lo que apuntan es que este tipo de piezas posiblemente las personas que las acuñaron son araboparlantes y que no dominan demasiado bien la lengua latina. Por eso, en fin, se ve una epigrafía un poco tosca en este caso. Se estiran ligeramente las leyendas, sobre todo en reverso, y tiene un patrón bastante claro. La pieza de abajo incluso tiene referencia de ceca y fecha también. No todos los feluses, como pueden ver, sobre todo los primeros, los del periodo de conquista y valiato y los feluses de transición, generalmente suelen carecer de ceca y fecha, quitando algunas pequeñas excepciones, como pueden ver la de allá abajo, el felus 17A. Ese felus tiene ceca Al-Ándalus, lo pueden ver en el reverso. Por eso, como pueden comprobar, también es un tipo de piezas bastante más descuidadas. También es verdad que son piezas que han gozado de menos estudio, quitando prácticamente hasta el estudio de Rafael Frochoso. Estas piezas estaban un poco en un cajón desastre, no se ha ocupado mucho la gente tampoco de ellas, porque son piezas que generalmente, como he comentado, se ven bastante mal. Normalmente tienen bastantes concreciones, lo cual dificulta mucho las lecturas. Y sobre todo también es verdad que se solapan mucho las acuñaciones norteafricanas con las acuñaciones de Al-Ándalus. Entonces, bueno, son piezas un poco caóticas hasta cierto punto. Entonces, bueno, sí que es verdad que por parte de los investigadores han gozado tal vez de menos estudio. El hecho en cobre, entonces la gente valoraba más un fragmento de dirham en este caso que un felus. Entonces, bueno, pues poco a poco es un fenómeno que se va extendiendo hasta que llega directamente al fraccionamiento total de las piezas, en cuartos, en octavos, en pequeños trocitos. Incluso se comenta que posiblemente había algún tipo de pagos estatales que se podían hacer al peso en este caso. Con lo cual, bueno, pues al final lo que Abderramán III hace es eliminar directamente este patrón trimetálico, volver de nuevo a un patrón bimetálico, es decir, monedas de oro y monedas de plata simplemente. La moneda de cobre durante los primeros años y luego posteriormente pues acaba desapareciendo. Tenía que decir una cosa en relación con la acuñación de oro. ¿Qué significa acuñar en oro para un gobernante musulmán? Significa que es un califa legítimo y que
que por tanto el califa legítimo está, digamos, preparado o está habilitado para dos cosas. El califa legítimo acuña en oro y el califa legítimo funda ciudades. Abderramán III, en ese sentido, cumple a la perfección con lo que se supone que es el ejercicio del buen gobernante musulmán de carácter califal. Es decir, acuña monedas de oro y funda una ciudad, en este caso Madinat az-Zahra, la ciudad de Medina Zahara, junto a Córdoba. Por consiguiente, cumple canónicamente con lo que significa el califato, y eso los abbasíes llevan una práctica ya muy bien desarrollada desde tiempo atrás, y por tanto él está fijándose en ese espejo que representa el califato suní de Oriente, que son los abbasíes, y también los fatimíes, que ya han fundado su propio califato, en este caso chií, sobre el norte de África. Normalmente del emir, o sea, perdón, del califa en este caso, con la referencia también normalmente de sus antecesores y muchas veces también de sus sucesores, y viene también la referencia de fecha y fecha, sobre todo en los dinares, ¿de acuerdo? Pero en los dirhams sí que vamos a encontrar una diferenciación muy clara y muy interesante con respecto al tipo de piezas que estamos viendo hasta ahora. En este caso, lo pueden ver, no sé si tengo... No, lo pueden ver ahí, digamos, las leyendas son, digamos... un tipo de leyendas como muy acompasadas, muy repetitivas, ¿de acuerdo? Que parecen como pequeñas oraciones breves. Letanías, sí. Exactamente, y algunas incluso marcadas, digamos, en el propio diario político de los almohades. Se vean acompañadas, que eso lo iba a explicar y lo explicará ahora Rubén, por la ceca debajo, que suele aparecer en este caso Fas, la ciudad de Fez, pero hay cecas en muchísimos sitios. Y ahora vamos a presentar incluso ahora una novedad, es posible que aquí en Espera nos encontremos con una ceca muy curiosa. Digamos, y en el reverso, en el Na, ¿no? Digamos, sí. Es como muy... Sí, es una letanía. Exacto, una letanía, exactamente. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería la moneda andalusí del Museo de Espera. Es verdad que tenemos una colección pequeñita hasta cierto punto, pero muy interesante, la verdad, por el tipo de piezas que tenemos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, principalmente la primera referencia a las fuentes árabes sobre Espera. Es una referencia muy interesante que se contiene en la obra del Muqtabis V de Ibn Hayyan en el siglo XI. El autor es del siglo XI, pero describe a la perfección Espera. Para mí ha sido un poco sorpresa porque cuando he releído esto, claro, esto lo leí yo hace mucho tiempo, pero lo he vuelto a releer ahora, y lo que dice es una información muy jugosa, muy sustanciosa sobre la fundación del Hisn Ishbira o Ashbira, que es el nombre de Espera en árabe. No es topónimo árabe. No hay raíz árabe ahí en el nombre, es un topónimo prearábigo, habría que ver el origen, si es prerromano, si es latino romance, árabe no es desde luego. Este es el pasaje en el cual se incluye la referencia a Espera, de Calcena, en el año 301 de la Égira, 914 de la era cristiana, de Calcena, Calsana, el ejército de Abderramán III partió y fue a acampar frente a la fortaleza de Arcos de la frontera, Hesen Arkush, donde estaba Numara ibn Suleimán, hermano de Ruhainí, el huido del ejército a quien sitió An-Nasir. An-Nasir es el apelativo, el laqab que tiene Abderramán III, porque los califas tienen prerrogativa, y los gobernantes en general, para crear su propio nombre honorífico. An-Nasir lidin Allah, el defensor en la religión de Dios. Queriendo construir fortificaciones. La traducción de Bunyan, Bunyan es construcciones más que fortificaciones. De ahí viene, por cierto, de esa raíz, la palabra española albañil. Verdaderamente significativa, una noticia muy interesante que nos está dando unos datos muy concretos de que se trata de una fortaleza bastante compleja en la cual el Estado omeya está muy interesado en colocar una guarnición frente a Cote. El sentido de la fortaleza es contrarrestar la fortaleza de Cote, que está relativamente cercana. Así que vamos a ver poco a poco las piezas que componen, digamos, la colección del Museo de Espera. Vamos a empezar por la primera pieza, posiblemente la más interesante de todas ellas, que es un dinar abasí del califa Taí, de la fecha del 373 de la Égira. La ceca no es Yemen, en este caso, posiblemente puede ser Marwan, pero bueno, estamos todavía en fase de estudio con ella. La hemos podido ver esta tarde, hace un ratito, y bueno, en el estudio final pues ya la finalizaremos de una manera un poco más correcta. Sí pueden ver un poco la diferenciación con las piezas que hemos visto. Esta pieza es, digamos, de la misma cronología, o del mismo periodo cronológico, mejor dicho, que las piezas que hemos visto del califato. Pueden ver una diferenciación bastante clara en este caso. Ven, sobre todo en anverso, ven una doble leyenda, en este caso, el nombre de arriba, de Abd, ¿no? Sería Abd, y luego después es verdad que la epigrafía posterior de abajo sí que... La ilaha illallah. Wahdahu la sharikullahu, y después viene otro tipo de epigrafía típicamente abasí, y en el otro lado es para Dios, Lillah, Muhammad Rasulallah, Al-Qadir Billah, Al-Malik Al-Shahid, Ibn Al-Qasi, es el nombre
del califa que emite la moneda. Y efectivamente, como la moneda musulmana, como ven ustedes, siempre se parece mucho, porque en este caso también tenemos la ceca, Bismillah, en el nombre de Dios. Los musulmanes inician cualquier tipo de alocución empleando la expresión Bismillah. Si yo hubiera empezado esta conferencia en un país musulmán, tenía que haber dicho Bismillah, en el nombre de Dios. Es lo digamos, lo más adecuado. Digamos que la cortesía mínima exige decir siempre en el nombre de Dios. Uno, cuando va a empezar la comida, dice también Bismillah, en el nombre de Dios, porque todo se hace en el nombre de Dios. Muy bien. Pero es del periodo, digamos, emiral, ¿de acuerdo? Entonces, el periodo califal, digamos, una pieza de época basí, posiblemente nos aventuramos, por lo menos aquí en Petit Comité, a decir que posiblemente es la primera pieza que hay en territorio de Al-Ándalus, con lo cual es una pieza, sinceramente, bastante interesante. Tiene que fijarse también un poco que los abasíes, digamos, son los que desplazan en el poder, en el califato, digamos, a los omeyas, con lo cual, lógicamente, la relación, digamos, entre abasíes y omeyas, pues no es del todo correcta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es cierto que en Al-Ándalus sí que se ha encontrado moneda foránea, sobre todo hay un estudio de Alberto Canto bastante interesante sobre este aspecto, y bueno, sobre todo, principalmente de esta cronología, principalmente piezas fatimíes, alguna pieza del periodo anterior idrisí, aglaví, o sea, es decir, piezas del norte de África, pero piezas desde tan lejos, en este caso, digamos, de donde radicaría, digamos, el inicio, digamos, de las acuñaciones, es posiblemente la primera que tenemos. Claro, es que esto está seguramente la ceca esta esté al este del actual Irak. Para que ustedes se hagan una idea, en lo que es la región de Transoxania, la antigua Transoxania, si es la ceca que creemos que es Meru, si es esa ceca, esto estaría en la zona del noreste de Irán, ya pegado a Afganistán. Es decir, una pieza emitida en un lugar tan lejano termina en espera. Fíjense ustedes lo que significa esos circuitos económicos tan activos a lo largo de este periodo, en el siglo X, cuando se movían estas monedas. Miquel Barceló habló de las monedas viajeras, efectivamente se trata de monedas viajeras, porque, aunque a ustedes les puede parecer también extraño, dirhams omeyas andalusíes se han encontrado en China. Hay registro de dirhams omeyas andalusíes en China, se han encontrado en Noruega y en Suecia, se han encontrado en el África subsahariana. Es decir, estas monedas tenían una capacidad de movilización enorme y podemos encontrarlas muy lejos. Esto es un ejemplo de estas monedas viajeras, monedas que vienen de lugares muy lejanos y que estos comerciantes, porque había una tupidas redes comerciales que implican la llegada de productos y de gentes que se están moviendo por este ámbito mediterráneo sin ningún problema. La idea de que eran sociedades cerradas es una idea completamente errónea, y menos en el mundo musulmán, donde el viaje es una obligación. Seguimos con la siguiente pieza. En este caso tenemos dos piezas de época califal. Esta segunda pieza es un poquito posterior, en este caso ya es de Hisan II. La fecha se ve regular porque tiene un vano. En este caso, como pueden comprobar, esta pieza ha circulado bastante, se ve lógicamente su rastro, está bastante desgastada, tiene bastante uso, tiene un golpe de cizalla en este caso en la parte de anverso, posiblemente. ¿Por qué? Porque tuvo un intento de corte, posiblemente, que no llegó a su fin. Se dificulta, aún así se puede leer en la parte de abajo, no sé si lo ven, aunque con una epigrafía un poco tosca, se lee el Al-Ándalus, el Sanata, que sería en el año, se ve, bueno, hay un vano pequeño ahí y no se ve demasiado bien, se ve un 3, 1,80, con lo cual 383 de la égira. Hacemos un salto, digamos, cronológico, no tenemos ninguna pieza almorávide, por desgracia, pasamos al mundo almohade, y bueno, tenemos tres tipologías de piezas que vamos a ver, aunque ya he comentado anteriormente que la tipología siempre es la misma, ¿de acuerdo? La ilaha, no hay más Dios que Dios. O sea, bueno, Andalusí en este caso que hemos estado viendo hasta ahora, porque bueno, algunos autores lo que apuntan es que posiblemente lo que están haciendo es crear un elemento atemporal, es decir, una moneda que no tenga fecha, no tenga ceca y que perdure en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, con unas grafías muy claras, y la morfología cuadrada. Exactamente. Entonces, bueno, estamos viendo un cambio con respecto al patrón que hemos estado viendo durante todo el periodo. Cuñada en árabe y cúfico. Hay alguna pequeña proporción de piezas, es verdad que no son muchas, sobre todo en los estudios de tesorillos que se han hecho con un importante volumen de piezas, es totalmente diferente. También cambian los elementos decorativos, y como pueden comprobar, este tipo de piezas no suelen presentar muchos elementos decorativos, a veces aparece alguno, también igual en la esquina superior izquierda de reverso suele aparecer algún punto, pero sí que no aparece ese elemento de bit que hemos visto anteriormente en las que vienen con epigrafía Narri, y a veces en algunos casos sí aparece algún tipo de elemento decorativo
en la parte inferior, debajo de la leyenda de Anverso. En este caso no tiene ningún tipo de elemento decorativo, pero bueno, es una pieza sinceramente bastante peculiar y bastante curiosa. Posiblemente pues con el paso del tiempo volverán a aparecer piezas nuevas. En este caso es una pieza sinceramente bastante interesante por el tipo de la ceca que viene, que es Cartagena, y bueno, normalmente las cecas mayoritarias principalmente de este tipo de piezas son Fes, Córdoba, normalmente son las que más aparecen de manera mayoritariamente en los tesorillos de moneda almohade. Fes puede aparecer como Fes o como Martínez Fes, tanto de una forma como de otra, en este caso solamente abreviado como Fes, y poco más que decir. Pueden comprobar el elemento decorativo exactamente que hemos comentado anteriormente. Aparece como una especie de viña colgada y un sarmiento. Bueno, han identificado algunos autores con eso, bueno, en fin. Bueno, pues con esto básicamente finalizamos lo que es el estudio de moneda, y como comentamos, bueno, si bien la colección no es excesivamente amplia, sí que es importante debido a que abarca un periodo cronológico bastante amplio, que nos traslada desde el califato hasta la dominación almohade. Dentro del califato hemos comentado esa pieza Basí, que es sinceramente bastante interesante, y así en petit comité podríamos decir que es bastante única, ¿verdad?, en su hallazgo. Y luego después de piezas de dominación almohade también pues destacar principalmente lo que he comentado, la pieza de ceca cartagena, que es sinceramente también una pieza bastante peculiar, bastante atractiva en este caso. Claro que seguramente se van a seguir hallando monedas en espera, esperemos que así sea. Y esperemos también que esas monedas se integren en las colecciones públicas, en este magnífico museo que regenta la directora Pepi Lozano. Estamos diciendo que es un museo de primerísima envergadura. Tienen ustedes una joya, que es este museo, y las piezas arqueológicas donde mejor está es en los museos. Y por tanto yo hago desde aquí una reivindicación para que si la gente encuentra moneda o si la gente tiene moneda en sus casas, pues que la donen al museo, porque estas piezas son fundamentales para conocer la historia de una localidad como esta, como Espera. Van a seguir apareciendo piezas, ya lo dije al principio, la sociedad andalusí es una sociedad profundamente monetizada, en lugares muy apartados pueden encontrar ustedes monedas, se encuentran monedas a 1500 metros de altitud en la Alpujarra, por ejemplo, o en la Soranía de Ronda, en alquerías muy perdidas. Es por tanto un fósil director de primerísimo orden para saber cómo es el poblamiento andalusí, en esa relación que se establece entre el Estado y los súbditos, porque el Islam lo que genera son súbditos fundamentalmente, y esos súbditos manejan monedas en una especie de pacto al cual llegan con el Estado, por el cual el Estado no exige mucho y ellos tributan no mucho tampoco si son musulmanes. En todo caso, como les decía, lo importante es que tienen ustedes un importante museo, que tenemos en ese museo una muy digna representación de moneda musulmana. Pues tenemos que decir musulmana y no andalusí, porque incluso tenemos un vestigio importantísimo de moneda abasí, único, como bien ha dicho Rubén y lo ha repetido varias veces, único en el contexto andalusí. Esa pieza de oro es una pieza verdaderamente significativa. Es una gran pieza que podría estar en un magnífico museo nacional de España, de Francia, de Irak o de Turquía. Por tanto, es un orgullo para ustedes contar con este tipo de piezas, y desde luego yo lo que quiero hacer a los habitantes de este hermoso pueblo de Espera, partícipes de la riqueza que tienen, de la buena gestión de un museo como este y de un futuro seguro halagüeño para la arqueología de Espera y de la población de Espera. Muchísimas gracias por su atención y quedamos abiertos, por supuesto, a sus preguntas.